Esta noche hace mucho frío. La neblina cubre las ventanas y una extraña risa se escucha en el pasillo. Estos son los relatos ecuatorianos que tus abuelos nunca te contaron, narradas por sus propios protagonistas. Buenas noches y bienvenidos al Diario del Terror Ecuatoriano. Buenas noches, comunidad. Antes de comenzar, no olviden suscribirse al canal y comentar desde qué lugar nos escuchan y qué hora es por allá. Bueno, empecemos con el primer relato. Relato número 1. Mi nombre es Javier. Tengo 48 años y desde hace una década trabajo como taxista nocturno en el Valle de Tumbaco. Conozco cada rincón de Cumbayá, Tanda, La Morita, Pifo y especialmente esa serpiente de cemento que conecta todo, la Ruta Viva. En las noches, cuando ya no hay tráfico y el frío baja por las montañas como una neblina invisible, esa carretera parece otra cosa. Hay algo en la soledad de esas curvas, en las luces lejanas de las casas, en la brisa que a veces sopla sin razón, que te hace sentir observado. Muchos me han dicho que no trabaje tan tarde, pero el silencio de la madrugada me gusta. Me hace sentir como si el mundo fuera solo mío. Hasta que algo pasó. Algo que cambió mi manera de mirar esa ruta para siempre. Fue una noche de miércoles. Pasaban apenas unos minutos de las 3 de la madrugada. Venía desde el aeropuerto, sin pasajeros, rumbo a casa. El radio estaba apagado, y el único sonido era el del motor y el zumbido del viento colándose por la rendija de la ventana. Iba bajando por un tramo solitario entre la salida a Pifo y el desvío a Ollambarillo, cuando lo vi, un niño, solo, caminando por el borde de la carretera, con una camiseta fina y los brazos cruzados por el frío. Frené de golpe. Pensé que quizás estaba alucinando por el sueño, pero no. Era un niño de unos 9 años, delgado, con el cabello revuelto. Lo alumbraban los faros del taxi y parecía congelado de miedo. Me bajé de inmediato y me acerqué. «Mijito, ¿qué haces aquí?», le pregunté. «¿Estás perdido?». El niño me miró como si apenas pudiera hablar. Me dijo con voz temblorosa: «Unos hombres me sacaron de mi casa, me subieron a un carro y luego me dejaron aquí». Se le quebró la voz. Sentí una punzada en el pecho. Le pasé mi saco del taxi, ese azul oscuro que siempre llevo colgado detrás del asiento, y lo ayudé a subir al carro. «Tranquilo, mi hijo, te llevo con la policía. Vamos al retén de Tumbaco, está cerca». Arranqué. El niño se acurrucó en el asiento trasero, temblando, pero en silencio. Lo miraba por el retrovisor y sentía un nudo en la garganta. Pensaba en mi propio hijo, que ya tiene 20 años. Pensaba en lo que habría sentido si le hubiera pasado algo así. Al llegar al retén, bajé corriendo a buscar a los oficiales. Me costó que me creyeran, pero finalmente salieron conmigo. «Vengan, está en el asiento trasero. Está muy asustado, pero está bien». Pero cuando abrimos la puerta del taxi, ya no estaba. No había nadie. Solo el saco que le había prestado, doblado cuidadosamente, como si lo hubiera dejado con intención. Los policías me miraron como si estuviera loco. Revisaron el auto, el maletero, las cámaras del lugar. Nada. Ni rastro del niño. Uno de los agentes me preguntó si había estado tomando. Le dije que no. Otro me dijo que tal vez fue una alucinación por cansancio. Pero yo lo vi. Lo sentí. Hablé con él. Esa noche no pude volver a trabajar, ni los siguientes días. Una semana después, volví a tomar la misma ruta, sin pensarlo. Era ya costumbre, reflejo. Eran cerca de las 3 de la madrugada, otra vez. Al pasar por el mismo tramo, cerca de donde lo recogí, vi algo que me heló la sangre. Una cruz blanca de madera al borde de la carretera. Una de esas que la gente pone cuando alguien muere atropellado. Frené. Me bajé y me acerqué. Tenía flores secas, una vela gastada y una foto. La foto del niño. Era él. La misma mirada, el mismo cabello, la misma carita. Sentí que el aire se me fue del pecho. Leí una inscripción en marcador. «Por mi hijo amado Julián, tu inocencia no merecía ese final». Me quedé allí, parado en la oscuridad, con los autos pasando a lo lejos, como en un mundo diferente. Sentía que los ojos se me llenaban de lágrimas sin que pudiera evitarlo. Al día siguiente fui por la zona durante el día. Había unas pocas casas, terrenos amplios. Toqué puertas. Pregunté con cautela. Una señora mayor, que vivía cerca, me miró raro cuando le hablé del niño. «¿Usted también lo ha visto?».
me dijo en voz baja. Me quedé helado. Ella me contó la historia. Eso fue hace como 3 años. Querían secuestrarlo. Lo sacaron de la casa de su papá a la fuerza. Pero el niño logró abrir la puerta del carro y se lanzó en plena carretera. Cayó y lo arrollaron. No sobrevivió. Fue una desgracia. El papá se volvió loco. Dicen que desde entonces el niño se aparece, buscando ayuda. Siempre de noche, siempre solo. No supe qué decir. Le di las gracias. Me subí al taxi y me quedé allí, en silencio, con el motor apagado. Desde ese día no paso por ahí a esa hora. Me desvío, aunque me tome más tiempo. Pero hay noches en las que, aunque cierre las ventanas, siento un frío distinto en el taxi, como si alguien se sentara sin hacer ruido. A veces, al revisar el asiento trasero, encuentro mi saco doblado, a pesar de que juro haberlo dejado en casa. Relato número 2. Me llamo Marcelo, tengo 55 años y desde los 22 manejo bus. He recorrido toda la ciudad, el sur profundo, el centro revuelto, el norte apurado. Pero desde hace unos 10 años hago la misma ruta, del Quicentro Sur a Carapungo, por toda la Simón Bolívar, en el último turno de la noche. Esa ruta es larga y solitaria, subidas y bajadas, quebradas, puentes, curvas eternas que rodean cerros como serpientes. Durante el día es una tortura por el tráfico, pero de noche es otra cosa. Las luces lejanas, el eco de los motores en las laderas, la neblina baja que a veces cubre el parabrisas como una sábana. Hay un silencio que no se escucha en ninguna otra parte de Quito. Yo siempre hago el último recorrido. Salgo del Quicentro Sur a las 10:30 p.m. Paso por Guajaló, La Argelia, la Loma de Puengasí, el desvío al Trébol, el cementerio de Monteserrín. Y sigo derecho, por esa autopista de neblina, hasta Carapungo. Casi siempre, a esa hora, ya no sube nadie. Y si suben, bajan antes de llegar a El Inca o La Bota. A partir de ahí, manejo solo. Lo prefiero así. El silencio me hace compañía. O al menos eso pensaba. Hasta esa noche. Fue un miércoles. Había neblina densa desde Guápulo. Ya era casi medianoche y no llevaba ni un alma en el bus. Había recogido apenas 3 pasajeros al inicio, pero ya se habían bajado. Iba solo. El asiento trasero, los tubos, los pasamanos, todo vacío. Yo manejaba tranquilo, con la mente ida, cuando de pronto sonó algo que me hizo erizar la piel. ¡Ding! El timbre de la puerta trasera, como si alguien lo hubiera apretado para bajarse. Me sobresalté. Giré el cuello y miré por el espejo retrovisor largo, ese que muestra todo el pasillo del bus. Estaba vacío. No vi a nadie. Pensé que quizás el botón se había activado solo, por un mal contacto, o que tal vez era un fallo eléctrico. Seguí manejando, pero no dejaba de mirar por el espejo. La neblina seguía espesa. Estaba por el intercambiador del ciclista cuando el timbre sonó otra vez. ¡Ding! Esta vez frené. Puse las luces intermitentes y me levanté del asiento. Caminé hasta la parte trasera del bus, paso a paso, mirando cada rincón. El frío dentro del bus era inusual. Me fijé detrás de los asientos, bajo los tubos. Nada, ni una sombra. Pensé que tal vez algún vago se había subido sin que lo viera o un borracho queriendo molestar. Pero no había absolutamente nadie. Cuando me di la vuelta para regresar al volante, escuché una voz. No una voz normal. Era ronca, profunda, como si se arrastrara por las paredes. ¿Acaso no me vas a dejar bajar? Me detuve en seco. El corazón me golpeaba en el pecho como un martillo. Giré lentamente la cabeza hacia el fondo del bus, hacia donde debía venir la voz. Pero no había nada. Sentí que las piernas me temblaban. Apuré el paso y regresé al asiento del conductor sin mirar atrás. Encendí el motor. Lo único que quería era llegar a casa. Seguí manejando, ahora por el tramo final hacia Carapungo. Las luces de los postes parecían más débiles. La radio solo daba estática. Y entonces, cuando ya pensaba que todo había pasado, lo vi. En el retrovisor, un hombre, alto, encorvado, parado en medio del pasillo. Tenía la cabeza ladeada, como si se le hubiera caído de un lado, y una sonrisa torcida, exagerada, espantosa. No tenía expresión, solo una mueca grotesca como si la cara se le hubiera congelado en una burla eterna. Lo miré apenas un segundo. Frené de golpe. Se escuchó el rechinar de las llantas. El bus se ladeó un poco. Me giré de inmediato hacia atrás, y no había nadie.
Nada. Los asientos vacíos, igual que antes. No sé cómo llegué a casa. Manejé por inercia, con el estómago revuelto, las manos sudadas y el corazón en la garganta. Cuando entré a mi casa, mi esposa me vio pálido. ¿Qué pasó, Marcelo? ¿Estás bien? Le conté lo que vi, lo del timbre, la voz, el hombre. Ella me escuchó, pero su expresión cambió a esa que uno pone cuando no quiere herir a alguien que parece desvariar. Me abrazó, me dijo que quizá fue el cansancio, que debía dormir mejor, que trabaje menos en la noche. No insistí, pero yo sé lo que vi. Desde entonces nunca más hice esa ruta de noche. Pedí cambio. Ahora trabajo solo hasta las 7. Me inventé que la vista ya no me ayuda mucho en la oscuridad. Y cada vez que paso como pasajero por la Simón Bolívar, de noche, miro por la ventana con cierto miedo, esperando ver al hombre del bus, esperando escuchar, de nuevo, ese timbre maldito que no anuncia paradas, sino advertencias. Sé que no estoy loco, y sé que ese hombre todavía no se ha bajado. Relato número 3. Me llamo Rosa. Tengo 42 años y desde hace casi 15 trabajo como cobradora en una línea de buses que va desde La Marín, en el centro histórico de Quito, hasta Amaguaña, allá por el Valle de los Chillos. Es una ruta larga, llena de subidas, bajadas, curvas estrechas y esos famosos puentes del 1 al 9 que cruzan el filo de los cerros. Yo siempre he trabajado de noche. Entro a eso de las 5 de la tarde y termino a las 10. A veces un poco más si hay retraso por el tráfico o accidentes, que son más comunes de lo que uno quisiera. Mi compañero de siempre es Don Luis, el chofer. Un hombre serio, de confianza. Llevamos años compartiendo el mismo bus, y ya ni necesitamos hablarnos para saber cómo manejar la ruta. Yo cobro los pasajes, cuido que nadie se baje en falso, que nadie se suba sin pagar, y mantengo el ambiente tranquilo. Esa noche, todo iba como cualquier otra, o al menos así empezó. Salimos desde la Marina a eso de las 9 de la noche. Ya había oscurecido por completo. En el centro había algo de tráfico, pero una vez que subimos por el desvío, todo empezó a fluir. Había pocas personas en el bus, 2 hombres mayores y una señora que se bajó por el peaje. Después de eso, el bus iba casi vacío. Cuando nos acercábamos al puente 8, el ambiente cambió. Ese tramo siempre ha tenido algo raro. No sé si será la forma en que la niebla baja entre los cerros o lo solitario que se vuelve en la noche. Pero justo antes de llegar, vimos un choque. 2 carros habían chocado de frente y una moto quedó entre medio, destruida. El tránsito estaba detenido y Don Luis frenó. Al lado de la vía, en el pavimento mojado, estaban los cuerpos de 2 hombres, tirados, inmóviles. Eran los de la moto. Uno tenía el casco roto, el rostro manchado de sangre y la chaqueta negra abierta como si lo hubieran desabrochado a la fuerza. Recuerdo que me quedé mirando su cara. Tan joven, no debía tener más de 20 años. Pasamos despacio, en silencio. Nadie dijo nada. Solo se escuchaba el motor, los murmullos de la radio policial y las luces de ambulancia que llegaban tarde. Unos 10 minutos después, ya bajando pasando por Sangolquí, Don Luis me dijo: «Rosa, alguien se subió por atrás». «¿Qué?», le dije mirando hacia los pocos pasajeros. «Lo vi por el retrovisor», me dijo con esa seriedad que no le conocía. «En el último asiento. Se subió cuando estábamos frenando por el accidente». Me asusté. Pensé que alguien se había colado. No sería la primera vez. Fui caminando por el pasillo, con el monedero en mano, lista para cobrar. Había una sola figura al fondo, sentada en el último asiento. No se movía. «Buenas noches, joven», dije sin mirarlo aún. «El pasaje, por favor». Pero cuando levanté la mirada lo reconocí. Era el mismo chico que vi tirado en el asfalto, el de la chaqueta negra, el de la moto. Su cara estaba pálida, casi ceniza, con una mancha oscura en la mejilla y los ojos. Los ojos estaban abiertos, pero vidriosos, como si no me estuviera viendo, como si no supiera que estaba muerto, pero la mitad de su rostro estaba destrozado. Grité con todas mis fuerzas. Don Luis frenó de golpe. Corrí hacia adelante tambaleándome y, de la impresión, me desmayé. Lo siguiente que recuerdo es estar tendida en el asiento del medio, con Luis echándome aire con una funda. Me dolía la cabeza y tenía la boca seca. «¿Qué pasó?», pregunté aún aturdida. «Te desmayaste. Gritaste como si hubieras visto al diablo. Corrí hacia ti y no había nadie en la parte de atrás». Me senté. El bus estaba vacío. «Era él», dije.
El chico del accidente. Lo vi sentado. Lo vi clarito. Luis me miró fijo. Yo también vi cuando alguien se subió. Te juro por mi madre. Lo vi por el retrovisor. Pero cuando llegué donde estabas, ya no había nadie. Nos quedamos en silencio unos minutos. Nadie volvió a subir en lo que restaba del recorrido. Ni siquiera nosotros dijimos una palabra más. Solo bajamos a los 2 pasajeros que quedaban y seguimos derecho hasta Amaguaña, vacíos y asustados. Esa noche la terminé con escalofríos en la espalda. Cuando llegué a mi casa, me miré en el espejo y me vi distinta, como si algo se hubiera roto dentro de mí, como si esa mirada del chico se me hubiera quedado pegada por dentro. Desde entonces, cada vez que pasamos por el puente 8, evito mirar hacia la calle. Don Luis también. Y aunque no volvimos a ver al muchacho, los dos sabemos que se subió al bus, que por unos segundos estuvo ahí, y que quizás solo quería terminar su último viaje. Relato número 4. Me llamo Ramiro. Tengo 50 años y desde los 22 trabajo como chofer de tráiler. He recorrido casi todo el Ecuador sobre ruedas, con el volante entre las manos y el alma a cuestas. Transporte de arroz, de cemento, de ganado, lo que salga. Pero desde hace unos años, me dedico solo a transportar madera desde Santo Domingo hasta Sangolquí. Es un trabajo solitario, duro, pero estable. Lo que uno necesita cuando tiene familia. Vivo con mi esposa Diana y nuestra hija Sophie, en un terreno que está justo a un costado de la vía, en un tramo largo y recto de Machachi. Desde pequeña, Sophie se emocionaba cada vez que pasaba mi tráiler frente a la casa. Me saludaba con los brazos extendidos, brincando, mientras Diana sonreía detrás, con su mandil puesto. Con el tiempo, eso se convirtió en una tradición sagrada para los tres. Ellas salían a la vía. Yo bajaba la velocidad, sonaba el claxon, bajaba el vidrio, y nos saludábamos con gritos y risas. Siempre, sin falta. Ese día fue un miércoles. Había salido temprano desde Santo Domingo, con una carga pesada de madera de eucalipto. El sol caía fuerte en la mañana, pero en la tarde se puso nublado. Cruzando por Ayuriquín y Tandapi, todo iba como siempre. La radio encendida, la botella de agua al lado, y las mismas curvas que ya me sabía de memoria. Cuando llegué a Machachi, ya eran cerca de las 5. El cielo se había puesto dorado, con nubes grises flotando lentas, como si presintieran algo. Bajé un poco la velocidad al acercarme a mi tramo de la vía. Como siempre, ellas estaban ahí. Sophie agitaba los brazos, vestía su chompa rosada y su pantalón de florecitas. Diana estaba detrás, sonriendo, con su cabello recogido. Toqué el claxon 2 veces, largo, como siempre. Ellas rieron. Me hice a un lado, frené suavemente el tráiler frente a la entrada de la casa, como lo hacía cuando tenía tiempo. Bajé, les di un abrazo a las 2. ¿Cómo les fue hoy?, pregunté, dándole un beso en la frente a Sophie. Bien, papi, bien. Mami me enseñó a hacer arroz con huevo sin quemarlo, respondió ella riéndose. ¿Y tú, mi amor?, le dije a Diana. Aquí, la casa tranquila. Llamamos pero no contestabas. Es que en las Mercedes no había señal. Pero ya casi regreso. Conversamos un rato más, nada especial. Tonterías del día. Reímos. Nos despedimos. Subí de nuevo al tráiler y seguí hacia Sangolquí con el corazón tibio. Pensé en ellas todo el camino. Llegué al aserradero. Entregué la carga y firmé los papeles. Ya eran cerca de las 8 cuando emprendí el regreso. Al pasar por Machachi, miré hacia la casa. Todo estaba oscuro. Supuse que se habían acostado temprano. No quise molestar. Al llegar toqué la puerta. Nadie abrió. Extrañado, saqué mis llaves y entré. Todo estaba en silencio. El comedor con los platos limpios, la sala ordenada. Pero la casa no tenía el olor de siempre. No había arroz recalentado, ni la tele encendida, ni el murmullo de Sophie cantando en su cuarto. De pronto escuché un sollozo. Venía del patio trasero. Era mi cuñada, la hermana de Diana. Tenía el rostro desencajado. Ramiro, no puede ser. No puede ser que no sepas nada. Nadie podía contactarte. Yo no entendía nada. ¿Qué pasó? ¿Dónde están Diana y Sophie? Ella me miró con los ojos húmedos, la voz quebrada. Ramiro, esta mañana, Diana y Sophie salieron a Ambato. El carro perdió el control por el redondel de Santa Rosa y no pude escuchar más. El mundo se me apagó en un instante. Sentí que me arrancaban el alma del pecho. ¡No!, grité. «Eso no puede ser. Estuve con ellas esta tarde. Las abracé. Me hablaron». Corrí al interior de la casa. Busqué una señal de que estuvieran ahí, pero no había nada. Solo el saco de Diana en el perchero y la mochila escolar de Sophie en su silla. Nada más. Todo era silencio.
Las tuve que enterrar al siguiente día. La familia esperó, intentó contactarme. Mi teléfono había estado sin señal todo el día. Yo no supe nada, pero yo las vi. Las vi en la tarde junto a la vía. Las abracé. Ahora sé que estuvieron ahí para despedirse. Apostaría mi alma a que nadie había escuchado este relato antes. Si te gustó la historia, únete a nuestra comunidad y cuéntanos tus experiencias de terror en los comentarios.